Ok, llegó el momento más divertido de todos y es lanzarnos al agua. Mira, como si fuéramos unas superestrellas cayendo hacia la multitud. Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en un lugar muy especial de la península de Yucatán. Aquí en Playa del Carmen está Río Secreto, un lugar en el cual puedes hacer recorridos por cuevas subterráneas semi inundadas. ¿Se pueden imaginar eso? Yo sé que sí, pero hoy yo se los voy a enseñar y lo voy a compartir con ustedes. Por cierto, he pasado unos días súper cool aquí en Playa del Carmen. Hemos probado comida callejera, hemos probado comida venezolana, hemos caminado por la Quinta Avenida, hemos hecho un montón de actividades turísticas y sobre todo hemos estado en contacto con la naturaleza, porque esta es una zona en la que puedes explorar y en la que puedes adentrarte a este mundo natural. Así que hemos estado nadando no solo en playa, sino también en cenotes y nos hemos divertido muchísimo. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a hacer este recorrido y va a ser mi primera vez entrando a una cueva semi inundada. Yo sé que para muchos de ustedes también va a ser la primera vez, así que acompáñenme en este video en el que vamos a comenzar un recorrido por medio de la selva hasta llegar a la entrada de las cuevas, en las cuales vamos a descubrir un montón de cosas súper cool de la naturaleza que están ahí gracias a la erosión de miles de millones de años. Acompáñenme en este nuevo video. Lo primero que hicimos al llegar fue chequearnos aquí en este lugar de información. Entregué mi identificación y ellos me dieron mis dos pulseritas. La verde, que significa que vamos a hacer el recorrido clásico de Río Secreto, y luego tengo la roja, que quiere decir que me van a dar todas las fotos y videos que nos tomen al finalizar el recorrido. Ya por aquí toda la gente está lista esperando que los guías vengan a darnos información. Por aquí está Chris, que está haciendo algunas tomas de apoyo. Hey, say hi. Hi. Por aquí también está Sergio, que está haciendo el recorrido con nosotros. Y bueno, ya estamos súper listos para comenzar esta aventura. Con respecto al brazalete de fotos, quiero decirles que si ustedes vienen y quieren traer cámara o quieren traer teléfono, tienen que pedir un permiso especial. A nosotros nos lo dieron por nuestros canales de YouTube, porque les pedimos permiso para hacer un video aquí. Pero si ustedes vienen, tengan presente que no pueden traer cámaras ni teléfonos, ni entrar con ningún artículo audiovisual a las cuevas. Necesitas un permiso especial, pero ellos se encargan de tomarte todas las fotos y dártelas al finalizar el recorrido. Bueno, ya estoy lista para esta aventura. Vamos a esperar al guía y comenzamos. Bueno, aquí en el área de espera hay una cafetería. Miren, por allá están los baños. Por aquí está la sala de espera. Ya están listos, vámonos. Oh, estoy súper listo. Aquí está la van esperándonos. Una formita más que llenamos. Creo que nuestro guía ya está en el autobús y lo que vamos a hacer ahorita es un recorrido por la selva hasta llegar a la entrada de las cuevas. Ya llegamos al punto de inicio del recorrido en nuestras cuevas. El autobús rodó unos 5 kilómetros, es un poquito largo. Y aquí está nuestro guía Aarón. Hola guía. Está desinfectando nuestros casilleros para poder dejar aquí nuestras cosas. Recuerden lo que les dije: cero teléfonos, cero cámaras, cero nada. No puedes llevar nadita a las cuevas, así que aquí vamos a dejar todo. Solamente nosotros nos vamos a llevar nuestra GoPro, para la cual ya tenemos permiso. Y también vamos a dejar los bolsos, que aquí yo me traje una ropa de cambio. Y Aarón, ¿qué hago con mi short? También hay que dejarlo dentro. Lo dejo. Exactamente. Nos vamos en traje de baño. Puro traje de baño, completamente. Ok. Aarón, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A cuál cueva nos vas a llevar? Ahorita nos van a asignar una cueva para que tengamos un poquito más de privacidad. Tenemos 5 en total. Entonces, por la que nos vayamos va a estar hermoso. Vamos a caminar, vamos a nadar un poco, ¿okay? Pero para eso, antes de irnos, necesitamos todo el equipo necesario. Son los zapatos, chaleco y el casco. Vamos a vestirnos entonces. Exactamente. Con nuestros equipos. Primero, Caderazo. a bañar. No me gusta el agua fría. No está fría, está fresca. Aquí, exprésense, es obligatorio el cuello para abajo. Aarón, ¿por qué me haces esto? Es para quitarnos todos los químicos de la piel. Ok.
No podemos entrar ni con bronceador, ni con antimosquitos, nada, porque la cuevita hay que cuidarla. El agüita, los pececitos. Ahora es tu turno. Oh, no. Oh, no, it's okay. Wow. Lista la ducha para cuidar los pececitos en ese río al que vamos a ir. Y ahorita estamos esperando que, bueno, la gente aquí se vista y que nos asignen nuestro traje. Ellos van a adivinar la talla. Soy XS. Él escuchó XS y le dio un S. Ay, Ese. Le gusta hacer la maldad. Muchas gracias. This is gonna be quite hard. Sí, es difícil. ¿Es difícil? Es difícil, pero este está fácil porque es corto. Es como un short, pero si te pones un traje de buzo, que es desde abajo, desde los tobillos, es un poquito más largo. Pero te voy a dar un truco. Si lo pones con agua, es más fácil. Wow. Claro. Ponerle el traje a Sergio fue más difícil. Un vestido elegante. Lo más difícil que he hecho en la vida. Voy a terminar ahora con el mío. Te dije que era XS, mira qué fácil me lo metí. Es que el otro tal vez le queda más apretadito. No, está bien, está bien. Wow. Professional. Ay, ya se me van a arruinar mis trenzas. No, ese es especial para trenzas. Ah, ok. Muevo un poquito la cabeza. Ready? ¿Cómo te sientes? Are you happy? I'm super happy, super excited. We got our helmets on. Enséñale a la gente tu traje. Una vueltita. Enséñale a la gente tu traje. Una vueltita. Mira los amigos que me gasto. Qué bello. Yo nunca había usado algo con el cierre atrás. Yo nunca me... ¿Cómo te sientes? Como un una vestido doña? de boda, como que me jalaron para subirme la cremallera. Y que, ¿Sientes que te puse un corset? sí, me sentía de atrás así y se me apretó. Yo me siento feliz porque mira, el mío me queda grande. Yo les dije que era XS, ¿qué pasa? Les presento a Héctor, él nos va a tomar las fotos, además es súper experimentado, sabe cuáles son los buenos ángulos, los buenos lugares, las buenas posiciones. Voy a salir bonita, ¿verdad? Sí, claro. Sí, En todas las fotos. claro. Mira, además Héctor participó en el mapeo de todas las cuevas cuando las descubrieron. ¿En qué año? En el 2006. En 2006. En noviembre del 2006. Wow. O sea que esto es algo nuevo, relativamente nuevísimo, nuevo. nuevísimo, Súper. sí, claro. Bueno, estoy súper emocionada, Héctor. Ahorita todavía no se ¿Comenzamos con las fotos Hasta ya? ahorita ya Claro. 30 kilómetros. Una Claro que yes. ¿Qué están haciendo? No, estamos esperando que aquí a la doña señora le traigan un bastón, perdón. Lo que pasa es que les cuento, apenas Sergio llegó aquí, Me se caí. cayó en Cancún, se dobló un pie y tiene un esguince. Entonces aquí está el Aarón, muy amablemente, gracias Aarón, De nada. le trajo el bastón a la doña señora. La Sergio, véngase por aquí con nosotros, la doña. Chris y yo no, Chris y yo vamos, mira, como gente joven, mi amor, llena de colágeno. No necesitamos esas cosas. No, mentira, si ustedes necesitan bastón porque creen que van a perder el equilibrio dentro de las cuevas, porque caminar por ahí es como caminar por una montaña, pero tienes agua. Entonces, si ustedes creen, pidan su bastoncito también, por favor, no queremos accidentes. Sí, es muy importante. Oh, Sergio. Como estamos en territorio maya, por el recorrido tenemos algunas figuras que representan dioses. Esta, por ejemplo, es Ixchel, la diosa lunar. Me encanta. Bueno, vamos a caminar 5 minuticos, ¿verdad? Hasta la entrada de la cueva para ahora sí, por fin, comenzar. Lo ven bien, ok, vamos a ir despacio. Obvio microbio. Exactamente, muy bien, es mexicana. Vamos a ir bajando así de ladito para que tengan más balance, ¿ok? Ok. Si ven algo extraño, no lo vean a los ojos. Ok. Nada más. Aquí viene la doña, pero usa tu bastón, chico. No necesito. Ya vamos a empezar a la parte oscura, ¿ok? ¿Cómo vamos a prender su lámpara? Muy sencillo. ¿Ven el tubito que tenemos aquí? Lo vamos a empujar hacia enfrente y chequenlo con su mano. Ahora lo vamos a mantener prendido, ¿ok? Oh, prendido. Aquí tenemos copal justo en la entrada de la cueva para ponerlo aquí y hacer un ritual de desintoxicación de malas energías. O sea, me voy a sacar el chuki que tengo adentro. Ok, ya entramos a la cueva. Guau, y está frío aquí adentro. No frío que te congelas, pero la temperatura sí está mucho más baja
que afuera en la parte exterior. Y es impresionante, mira. Wow. ¿Verdad? Oh, no. Yo nunca he mirado algo así en mi vida. Yo tampoco había visto Wow. nunca algo así. Para los mayas, todos los ríos subterráneos son un lugar sagrado. Representan el inframundo o Xibalba, lo que sigue después de la vida. No es algo malo. Para ellos recuerden, la vida es un ciclo, es un círculo. Viven, mueren, llegan también al supramundo. Wow, miren, esto es primera vez que veo estalactitas y estalagmitas. Y la diferencia es básicamente que una viene de arriba hacia abajo y la otra de abajo hacia arriba. Pero ambas se forman con el agua de la lluvia que viene desde la tierra que está arriba de la cueva. Entonces esto es impresionante. Todo esto, como lo ven, esto va a seguir creciendo. No ahorita en este momento, pero tal vez mañana siga creciendo. Entonces, si lo tocamos, nuestro cuerpo produce aceites naturales. Y estas son como unas esponjas. No absorben, pero tienen poros. Y ustedes pueden dejar esos aceites y dejan de crecer, se oxidan. Y así se pueden dar cuenta cuando una formación está activa. Tienen una gotita de agua. Recuerden, la estalactita es esta que vemos en el techo y la estalagmita es esta que vemos aquí y básicamente se forma por estas gotitas de agua que vienen de la estalactita. Fascinante, ¿verdad? Exacto. Di buena explicación. Perfecto, de hecho me ¡Chavarón! ¡Chavarón! Ahora soy la nueva guía de Río Secreto. Yo me asusté. Agarren a la doña que viene con bastón, por favor. Miren esto, miren esto. Estamos... Es impresionante, ¿verdad, Chris? Increíble. O sea, no sé si lo logran ver, pero hay demasiadas estalactitas y siento así que estamos entrando a un mundo desconocido. Muajaja. Wow, ¿saben lo que nos dijo Aarón? Que en una época todo esto estuvo debajo del agua y por eso las piedras son tan porosas, especialmente en esta parte en la que hay piedra caliza. Vengan a ver esto ahora por aquí. Seguimos. En serio parecen como corales. ¿Sí? Es como poder ver el mar pero sin bucear. Algo que también van a ver aquí son raíces. ¿Sí? El 90% del agua se encuentra subterránea. Entonces, ¿qué va a pasar con toda la flora que tenemos? Todos esos árboles tienen que hacer crecer sus raíces muy largas para que puedan absorber agua. Como esta. Exactamente. ¡Wow! Oigan, esto está súper increíble. Es como ir al Salto Ángel. Si ven el video va a estar súper cool, pero si van por sí mismos es mejor porque la experiencia es inigualable. O sea, no, el video nunca le va a hacer justicia a lo que es verlo en persona. Bueno, chicos, ahorita vamos a experimentar qué es estar dentro de la cueva. ¿Okay? Ok. Unos 15 segunditos van a apagar sus luces por completo, ¿ok? ¡Wow! Cierren sus ojos y a la cuenta de 3 los van a abrir. ¿Okay? 1, 2, 3. Abran sus ojos. Traten de poner su mano frente de su cara. No se ve. Este es el lugar perfecto para jugar Marco Polo. Marco. Oigan, no hemos llegado ni a la mitad del recorrido y esto se pone cada vez mejor. De hecho, a mí lo que más me impresiona es el cambio de colores en todo lo que es las estalactitas, porque hay unas que parecen más doradas, otras amarillas, otras son ocres, otras son como color crema. Incluso aquí enfrente de mí hay una roca que parece súper blanca. Y el cambio de forma entre todas ellas también es increíble. Ahorita vamos a seguir caminando por toda esta cueva hasta llegar a la mejor parte, a la parte en que hay agua y nos vamos a meter y vamos a nadar en este río subterráneo, así que nos vemos allá. Ok, llegamos a la parte más divertida, a la parte del agua. Miren, esta agua es como la de los cenotes. Yo creo que es más cristalina que la de los cenotes. Súper cristalina. Se puede ver completamente el fondo. Y de hecho podemos ver cómo las gotitas de las estalactitas llegan abajo por el movimiento que crean en el agua. Esto está demasiado frío. Impresionante. Yo me pregunto cómo se forman las estalactitas y cómo se forman las estalagmitas, pero antes de decirles eso, miren qué cool. Río Secreto tiene laboratorios para determinar con cuántas gotas se puede formar una estalagmita, que son las que están aquí abajo, y miren que ellas tienen un huequito en el medio. Eso es porque
esta gotita cae allá abajo. Ahora bien, ¿por qué el agua queda suspendida aquí en la estalactita? Bueno, porque esta agua viene de la lluvia. Por ende, pasa por la tierra y en ese proceso el agua pierde dióxido de carbono y oxígeno. Entonces los niveles se desbalancean. Luego esa gota pasa por estas formaciones que tienen calcio, que son de calcio porque vienen del coral, son corales. Antes esto estaba sumergido bajo el agua. Y ahí en ese momento vuelven a tener otra vez el equilibrio de dióxido de carbono y oxígeno y finalmente se cristalizan en esta gotita, es decir que toda la estalactita es un cristal, aunque ustedes no lo crean. Por eso hay que cuidarlas y por eso hay que pasar con tanto detalle por aquí sin ni siquiera rozarlas, porque ya si las rozas haces que, bueno, el ecosistema de la estalactita pierda pues su balance natural con los aceites que desprende nuestro cuerpo. Así que este es un ecosistema muy muy frágil y somos muy muy afortunados de poderlo visitar. ¡Wow! Yo la estoy tocando porque tengo guantes. ¿Okay? Aunque ya está fracturada, tratamos de no bloquear su porosidad. Y quiero que vean cómo se ven por dentro. Es cristalina. Wow. ¿Cómo podemos saber qué formación es más antigua? Es por cómo la luz puede pasar a través. ¿Okay? Esta es joven, aunque tiene un tamaño grande. Hay formaciones muy pequeñas, por ejemplo estas que tenemos aquí, las más chiquitas, que se ven muy rocosas por fuera. Simplemente es porque están cubiertas de materia orgánica, porque han pasado más tiempo aquí. Miren, no saben lo increíble que es esto. Además, ¿saben qué? Es súper interesante porque esto es agua de lluvia. O sea, esto está lleno con el agüita que viene de las gotas de las estalactitas. Y podemos ver unos bordes. Mira, bueno, aquí no hay borde, pero ahí justo detrás de donde está Chris, nuestro querido camarógrafo, tenemos un borde que es formado por el nivel del agua que una vez estuvo ahí. O sea, una vez la orilla del río en esta cueva era ese. Ahora hay que tratarlos con mucho cuidado porque es frágil igual que las estalactitas. Ok, llegó el momento más divertido de todos y es lanzarnos al agua. Mira, como si fuéramos unas superestrellas cayendo hacia la multitud. Oigan, esto está súper increíble. Además, si apagas la linterna y tus compañeros también la apagan, todo se queda así en blackout y te da un poquito de miedo. Bueno, a mí no me da miedo porque estoy con Aaron. Yo voy aferrada ahí al brazo de Aaron por todo el recorrido. Pero esto es increíble. Yo nunca había nadado adentro de una cueva, nunca había visto una estalactita, nunca había visto una estalagmita, no sabía cómo se formaban. O sea, hoy ha sido un día de exploración total. Gracias, México, por darnos tantas bellezas y tanta felicidad. ¿Qué vamos a ver? Fósil. Un fósil. ¡Ay! Aunque todo esto es arrecife de coral fosilizado. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Ahí va? ¡El caracol! ¡Guau! ¿Sí? Ajá. Wow. ¡Guau! ¿Pueden ver el caracol? Esto es un fósil. ¿Cuántos años tendrá? ¡Ay, qué bello! Es como una playita privada dentro de una cueva. Mira, en serio, playa privada dentro de la cueva. Mira la arena. Qué rico. Y no hay sol aquí. Y no hay castillitos de arena, sino castillitos de estalagmitas. Acabamos de regresar del recorrido y de verdad que estuvo fantástico. Sergio, ¿te gustó? Me encantó, nunca había estado en un lugar así. ¿Qué fue lo que más te gustó? Las formaciones milenarias. Hola. Las formaciones que tienen miles de años allí, todo el ecosistema, increíble. Las estalactitas son increíbles, las estalagmitas también. ¿A ti qué fue lo que más te gustó?
Todo. Me encantó el tour. Era increíble. Nunca he mirado algo así en mi vida. ¿Nunca habías estado en un río subterráneo? Nunca. Y I no- definitely recommend coming to Rio Secreto if you're in the Cancun, Playa del Carmen area. Even Tulum. It's close to everything. Sí, está cerca de todo. Tienen que venir porque mucha gente viene especialmente por los cenotes, que sí, tienen que ir a los cenotes también, pero pocas personas saben de Río Secreto y fue una experiencia increíble. Increíble. Quiero regresar a hacer otro recorrido. Sí, queremos volver a hacer otro recorrido porque hay 5 cuevas, nosotros fuimos a una, entonces quedan 4 más por recorrer. Y lo malo es que nos quedamos sin batería en la cámara a mitad del recorrido, más o Sí, menos. but it was nice too to Bueno, not be exacto. recording. It was nice and relaxing. I liked it a lot. Sí, tenía que acabarse la batería para poder relajarnos porque la salida es súper cool. Vas con las estalactitas por aquí. O sea, nadando así en un espacio súper pequeño entre el agua y la estalactita. Y también nos dejaron relajarnos un ratico flotando, apagamos las luces, disfrutamos. Sí, eso me ¿verdad? encantó. ¿Te Sí, gustó? cuando apagaron las luces. Disfrutamos de no escuchar nada. It was so nice. Disfrutamos el silencio, estuvo súper cool. Bueno, gracias por habernos acompañado en este video. Gracias Chris por haber Muchas venido con gracias por nosotros. Gracias todo. Sergio por haber venido con nosotros. Y ahorita vamos a comer. Viene la mejor parte porque yo estaba en el agua así. Yo no quiero agua, yo quiero comida. Aquí todos tenemos hambre. Este par no quiso desayunar esta mañana, entonces yo tampoco desayuné. Vamos por unos ricos taquitos aquí en Río Secreto. Hola Charlie. Hola, ¿cómo están? Saluda Mucho aquí a gusto. toda la gente. Hola, mucho gusto. Nos vas a llevar a comer. Oh, perfecto. Por eso te queremos. Bueno. No, por eso. Por eso. Por eso y por mucho más. Entonces sí. El peine mágico de Sergio viene incluso a Río Secreto. ¿Qué les parece? ¿Cómo me veo? Te ves precioso, hermoso y fabuloso. ¿Dónde llegamos? A la comidita. Ah, ¿qué es esto? Pero antes de comer bebida espirituosa debemos tener. ¿Qué familia? Esto no es tequila, no es mezcal. Esta es la bebida de los dioses, Xtaventún. Xtaventún. Es una mezcla de anís, miel y flor de Xtaventún. Solamente la pueden conseguir en esta zona, ¿ok? En la península de Yucatán. No tiene tanto alcohol, tiene 20%, entonces está muy rica. Y no va a ser fuerte, ¿ok? Va a ser para que se la pasen bonito. Perfecto. ¿Ustedes me dicen hasta dónde, ok? Si es bebida de dioses, llénamelo todo. Ay Dios, de aquí voy a salir Zarataca. Ya. Ah, está todo, pues. Cheers. ¡Salud! ¡Salud! Y con nuestras lindas y maravillosas fotos y los souvenirs de Río Secreto despido este video por el día de hoy. Gracias por haberlo visto. Si les gustó, déjenme un super like. Recuerden suscribirse al canal y por supuesto darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publique un nuevo video y de esa manera pueda responder tus comentarios, porque durante la primera media hora respondo todos los comentarios que me van dejando. Dejen un comentario sobre qué fue lo que más les gustó de esta aventura y recomiéndenme qué otra cosa tengo que ver en esta área de México o qué les gustaría que fuera a visitar a sus países desde donde ustedes me están viendo. ¡Mua! Me despido con besitos cordelios. ¡Chao!